Muy buenos días a todos. Un honor estar hoy acá con ustedes en la conferencia anual 2022 del DIAE Business School, junto con el CESIS de la Universidad Austral. La verdad, un enorme placer formar parte de esta actividad hoy junto a ustedes. En nombre también del Centro de Competencia Compliance de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana, que este año junto a Alliance for Integrity estamos como coorganizadores con el apoyo de el IACA también. Quiero agradecerle especialmente a Raúl, a Patricia, a Majo, a Lean, a Javier y a todo el equipo por la excelente coordinación y logística de este encuentro. Hoy nos convoca el panel Cooperación Público-Privada para la construcción de políticas públicas de derechos humanos e integridad sostenible. Vamos a hablar un poco de iniciativas y tendencias locales e internacionales público-privadas que se desarrollan con esta perspectiva de diversidad, ESG, de integridad sostenible que venimos escuchando desde los distintos paneles, y también cómo pueden colaborar las iniciativas colectivas en la prevención de creación de cultura de integridad con esta perspectiva. Tengo el gran honor de presentar a queridos colegas y excelentes panelistas el día de hoy. Nos acompaña Guillermo Jorge, Luis Villanueva, Paula Honich y Sebastián Torres. Voy a presentar brevemente a cada uno. Guillermo es experto reconocido en América Latina en las áreas de prevención y persecución de fraude y corrupción, lavado de dinero, ha asesorado multinacionales en más de 10 países de la región en reformas de integridad y transparencia, en estrategias sectoriales de mitigación de riesgos de corrupción estructural, es Global Action Professor en New York University School of Law y también lecturer en International Anti-Corruption Academy de Viena. Ha publicado más de 30 artículos y libros en los temas de su especialidad y es abogado de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente lidera la práctica de compliance, investigaciones y derecho penal en Brullú y Funes de Rioja y es uno de los 10 socios que integra la plataforma ESG del estudio, que después le voy a hacer algunas preguntas sobre esa plataforma súper interesante a Guillermo. Seguimos con Luis Villanueva, es abogado de la Universidad de Buenos Aires, realizó diversos estudios de posgrado sobre integridad, transparencia y ética pública y derechos humanos. Actualmente se desempeña como subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia en la Oficina Anticorrupción y es integrante del Comité de Expertos de MESISIC. Con anterioridad se desempeñó en otros cargos como director de comunicación institucional del Ministerio Público Fiscal, también como coordinador del programa Anticorrupción y Litigio Estratégico de la Asociación Civil por Igualdad y Justicia, ASIG, y actualmente es docente en INAP, en Universidad 3 de Febrero, y en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Sigo presentando a nuestra querida Paula Honich, es abogada especialista en anticorrupción criminal y criminal compliance con casi 25 años de experiencia en la temática. Cuenta con un máster en Derecho Penal, un máster en Corporate Compliance en el Centro Europeo de Posgrado y diversas certificaciones vinculadas a la materia. Es actualmente directora de Honich y Asociados y es consultora internacional. Actualmente diseña, implementa programas de integridad con foco en prevención de corrupción, fraude, diversidad, inclusión y derechos humanos, tanto para sector público como sector privado. Se desempeñó también en la Oficina Anticorrupción, en Fiscalías de Investigaciones Administrativas, Ministerio de Defensa, Banco Central, entre otros, y es coautora del libro Delito en las Contrataciones Públicas y otras relevantes publicaciones especializadas. También es docente y disertante en congresos y jornadas y es miembro de Women in Compliance. Seguimos con Sebastián Torres, es Chief Compliance Officer and Head de Auditoría Interna en YPF Luz. Sebastián tiene más de 20 años de experiencia en las áreas de compliance, legal y gestión de riesgos, adquirida tanto en Argentina como en el exterior en compañías multinacionales enfocadas también en sector financiero, energía, petróleo y gas, salud y aviación, donde ha liderado también programas de compliance en múltiples áreas como fusiones, adquisiciones, anticorrupción, investigaciones, línea ética, prevención de lavado, derechos humanos, cultura e integridad, entre otras. Antes de unirse al equipo de YPF, Sebastián a principios de 2018 se desempeñó también en diferentes posiciones, como por ejemplo su liderazgo en General Electric, con responsabilidades por Argentina y luego en América Latina.
Sebastián es abogado, cuenta con una maestría en Derecho Comercial y de los Negocios y un programa en Energy Business Management y un posgrado en Gestión de las Energías Renovables. Y ahora sí, para dar comienzo a este panel, último panel del día, y luego tenemos un keynote speech. Los paneles que nos anteceden nos hablaban de la mirada ya no puesta en el profit, sino en el impacto de las organizaciones, ¿no? Las consecuencias de nuestras acciones. Fue muy interesante escuchar este hilo conductor tanto en la jornada de ayer como hoy, ¿no? De actuar como agentes de cambio, de impulsar la gobernanza, de manifestar como un compromiso, ejercer un liderazgo ético, pero con coherencia, ¿no? Un poco lo que nos dejaban en el día de hoy también Delia y Dalma y los distintos oradores. Impulsar las acciones colectivas fue otra de las perspectivas que desde nuestra esfera de influencia podemos también colaborar con acciones colectivas que incluyan las cadenas de valor, los stakeholders o los distintos grupos de interés, los consumidores, los empleados, asumir ese compromiso con acciones, nos decía Dalma. Entonces ahí es donde encontramos la manera de contribuir con este proceso colaborativo y lograr el impacto que queremos generar, nivelar este campo de juego entre competidores, y en esta línea pareciera ser que resulta clave el fortalecimiento de las instituciones democráticas, un poco lo que vamos a ver hoy en el panel, ¿no? A través de políticas públicas, iniciativas público-privadas, la cooperación, digamos, tenemos la capacidad de generar algún tipo de acción coordinada que nos permita alcanzar estos objetivos. Así que ahora sí quiero, Guillermo, preguntarte un poco en tu experiencia de iniciativas público-privadas, también de mitigación de riesgos en corrupción estructural, si podrías comentarnos cómo ves desde la mirada internacional las tendencias globales en cuanto a normativa, perspectiva, y cuál es tu experiencia, por ejemplo, con la acción colectiva Red Marítima. Nos parece sumamente interesante empezar a hablar sobre esto. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días a todos y a todas, y muchas gracias por la invitación al CECIS y al Centro de Gobernabilidad y Transparencia. Me puso muy contento recibir la invitación porque el título de la conferencia es de G en ESG, y la verdad que yo estoy trabajando en estos temas hace varios años y casi siempre es de I en ESG, es el tema, por razones obvias, digamos, fundamental, pero me puso contento que se ponga el acento un poquito en governance también. Así que muchas gracias por eso también. Bueno, Mariana pregunta las tendencias globales. Me parece que en la conferencia se habló bastante de esto. Yo por ahí mencionar un impulso o dos impulsos que estoy viendo fuera de Argentina y de la región, que muchas veces después calan muy hondo aquí. Por un lado, hay un impulso normativo muy fuerte en Europa en este momento. Hay 3 directivas que están en danza, ninguna entró en vigor, pero las 3 están siendo discutidas al mismo tiempo y están siendo coordinadas. La primera discusión fue sobre reporting de ESG, es lo que estamos un poquito más acostumbrados y con lo que estamos un poquito más familiarizados. Pero este año se sumó la discusión sobre una directiva de due diligence, siguiendo normativa que ya existe en varios países europeos, en Alemania, en Suiza, en Francia, en Noruega, y que se está discutiendo en España, Canadá, Portugal, en varios otros países más, en los parlamentos. Y finalmente, hace un mes más o menos, entró directamente no una directiva, sino una regulación de forced labor. Y no voy a entrar en los detalles de cada una, sería medio... No tendría mucho sentido porque todavía están en proceso de discusión, digamos, y hay cosas que pueden cambiar. Pero básicamente la estructura de esto lo que muestra es que todas las compañías con casa matriz en Europa, o que cotizan en Europa, o que vendan productos en Europa, van a estar sujetas a regulaciones típicamente de control de su cadena de suministros. Inicialmente diría como 2 enfoques distintos. Inicialmente, digamos, asegurar, diría garantizar por el wording que tiene el reglamento de forced labor, de que no hay trabajo esclavo, ni que no hay esclavitud, digamos, por decirlo muy, muy claramente, en la cadena de valor en sus distintas modalidades modernas, digamos, ¿no?
Y segundo, un enfoque menos, si querés, garantizador, pero más del estilo de mostrar que se hizo todo lo necesario para evitar que es lo que llamamos en general el enfoque de due diligence, en temas de derechos humanos. De este lado, en las Américas, en Estados Unidos y en Canadá, el enfoque de due diligence ya existe, existen regulaciones que se aplican con bastante asiduidad, diría, en financiamientos o contratos con el gobierno federal estadounidense en términos de forced labor, en términos de discriminación, en términos de violencia, en términos de abuso. Y estamos bastante acostumbrados, digamos, en el estudio a hacer trabajos, digamos, de investigación acerca del cumplimiento de estas regulaciones cuando se producen, digamos, bienes o servicios en Argentina o en algún otro país de América Latina con dinero proveniente del gobierno federal americano. Me parece que esta tendencia va a llegar rápidamente a Europa. Cuando digo rápidamente, por ahí hace falta una aclaración o dos aclaraciones. La primera es que en Europa las reglas se toman bastante en serio en el sentido de que son muy discutidas, pero una vez que son aprobadas se cumplen, digamos. Y lo segundo es que lo que yo veo en el estudio es que la mayoría de nuestros clientes ya se están preparando, porque cuando entran en vigor las regulaciones ya tenés la obligación de estar preparado y de cumplirlas, digamos. Y entonces no es que una vez que entró en vigor voy a ver qué es lo que tengo que hacer, sino que la mayoría de las compañías multinacionales ya están, tenemos ahora en los últimos meses, tenemos consultas que nos empezó a llamar la atención, digamos, cantidad de consultas que tenemos vinculadas con estas nuevas regulaciones, especialmente en países que ya avanzaron con la normativa, especialmente en Suiza, tenemos consultas de Suiza, Alemania y Francia, y una de Noruega también, pero lo que vemos es que está creciendo. Y por eso mismo creamos esta plataforma que vos introdujiste cuando me presentabas. Esta es una plataforma en donde trabajamos 10 socios y varios asociados del estudio y en donde aprendemos mutuamente. Yo aprendo de environmental y de social, digamos, y mis colegas aprenden de mí y de mis otros colegas del área de governance, porque lo que vemos es que Delia hablaba en el panel pasado, Delia y Dalma y Dora del Tone from the Top. Lo que vemos es que las normativas nuevas obligan a un cambio estratégico en el top management de las compañías. ¿No? Esto ya no se trata de cumplir, Delia decía, el compliance no es suficiente, por ahí depende cómo entiendas compliance, digamos, pero me parece que hacía referencia a, bueno, check the box y que ella contaba la anécdota de el CEO global de una compañía diciendo a las chicas de compliance te van a contar qué es lo que hacemos en integridad porque él mismo no lo sabía. Nos parece que acá hay un cambio estratégico. Las decisiones de ESG no son decisiones gerenciales, digamos, son decisiones de board y nos parece que nosotros mismos como abogados tenemos que estar preparados para asesorar a los boards de las compañías acerca de cómo cumplir con estas normativas. En relación con iniciativas, cuento muy brevemente dos para no pasarme de tiempo. La de la Red Marítima Anticorrupción es una iniciativa en la Argentina en la que, de la cual nosotros, bueno, estamos trabajando desde el año 2014, probablemente es una de las acciones colectivas exitosas que perduran en el tiempo, digamos. Hemos empezado con la gestión que estaba en el gobierno en el 2014, seguimos con la que estuvo de 2016 a 2019 y continuamos con la gestión de gobierno actual. Es interesante porque hay varias, digamos, si bien es para bajar la corrupción en los puertos, digamos, y lo logramos, hicimos un cambio regulatorio que disminuyó drásticamente la corrupción en un pedacito en particular de la carga de las bodegas de los buques.
Seguimos ahora con otros temas, pero por ahí lo que está bueno resaltar es que nos permite seguir con otros temas el hecho de que consolidamos una red de confianza fuerte. Hay como al menos 50 empresas involucradas en la red. Nos conocimos muy bien con la administración. Hay muchos funcionarios de 2014 que están en la administración actual, hay muchos, tuvimos que volver a hacer, digamos, relaciones con la administración que estuvo entre 2016 y 2019, pero se generó una red de gente que empuja hacia el mismo lado, con a veces 2 pasitos para adelante y 1 para atrás, como suele suceder en estas cuestiones, temas regulatorios, pero lo importante me parece que es que la red funciona porque se banca cambios de gobierno, los gobiernos se bancan las conversaciones con la red. Parece que eso es sumamente importante y hay que destacarlo. Y lo segundo, que es algo en lo que estamos trabajando ahora, que es muy de governance y que tiene mucho impacto, y es en el sector financiero, en donde muchas entidades financieras están... Ustedes saben que existe una tensión enorme entre la compartir información financiera y el derecho a la privacidad. Pero hay muchas entidades financieras que están empezando a ver que la mejor manera de combatir el lavado de dinero, el fraude y otros delitos financieros es compartir información, y entonces están mirando cómo hacer para compartir información respetando, por supuesto, las leyes que protegen la privacidad y la intimidad. Y hay varias experiencias en el mundo, hay en Holanda, hay en Singapur, hay en Estados Unidos. Estamos mirando muy de cerca eso porque tenemos algunas, en varios países de América Latina, hay entidades financieras que necesitan, digamos, para no estar expuestas en temas públicos, de lavado, de corrupción. Yo hago lo mejor que puedo, pero si lo hago yo solo no alcanza, necesito poder hacer esto con mis colegas, y necesitamos levantar, digamos, los marcos regulatorios que en este momento nos impiden hacer eso, y en eso hay mucha discusión pública-privada, porque por supuesto tenemos que interactuar con las UIF, con las agencias de datos personales, con las oficinas anticorrupción, etc. Así que bueno, esos son 2 temas en los que estamos trabajando, que son iniciativas públicas-privadas reales, una ya en funcionamiento hace mucho tiempo, una bastante más incipiente. Excelente, Guillermo. Bueno, vamos a volver a hablar también sobre, bueno, alcance, los desafíos que ves también en este sentido, o si conoces también algún caso puntual sobre ESG. Vamos a pasar a Luis Villanueva. Luis, también como comentábamos un poco, iniciativas público-privadas. Vamos a hablar un poco de la elaboración colaborativa que implicó el Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades. Entonces, por ahí que puedas contarnos cómo es la experiencia, cómo es la implementación, digamos, pensado como una política local implementada, y bueno, todo tu background también y tu experiencia, cómo ves esta línea y el hilo conductor. Hola Marian, ¿cómo andás? Hola a todos, a todas, buenos días. Muchas gracias, IAE, por la invitación. Universidad Austral, HK, Alliance. Siempre un gusto participar. A ver, creo que bueno, algunas de las personas que están acá son parte del Registro de Integridad y Transparencia, son ideólogos, ideólogas de muchas de las cosas que implica el registro. Algunos porque participaron de mesas, algunas participaron de mesas, como vos, Mariana, y otros porque forman parte del equipo. A ver, creo que RITE es en gran parte la puesta en común de primero un gran desafío, ¿no? Sabíamos que queríamos hacer una política pública. Nosotros cuando llegamos a la oficina dijimos, bueno, queremos hacer una política pública que incorpore, o varias políticas públicas que incorporen al sector privado. Teníamos varios en la cabeza. MAPAP, por ejemplo, es una iniciativa que hace poquito nomás está online, refiere a la información respecto de los funcionarios antes de llegar a la función pública, y después también, para la prevención de conflictos de intereses, pero también queríamos una que incorporara a las empresas. Y ahí nos planteamos la primera duda, que tiene que ver con cómo hacemos para traer a las empresas a una política de prevención de la corrupción, de algún modo considerando las dificultades propias de nuestro país a la hora de lograr entendimientos públicos privados en casi cualquier ámbito,
¿no? Es algo difícil, hay muchas desconfianzas que romper y creo que lo primero que hicimos fue tratar de romper esas desconfianzas. Y el primer trabajo fuerte tuvimos en ese sentido. El segundo tenía que ver con generar una instancia que tuviera que ver con una aplicación de cualquier política pública, digamos, porque podemos tener un montón de ideas, buenas, buenísimas, extraordinarias, eso no implica necesariamente que se hagan. Hacer política pública es muy difícil, de verdad. O sea, es difícil en serio, porque tenés que armar, implica un montón de cosas en términos de recursos y que yo, pero después tenés que lograr que se cumpla. Algo recién decía Willy, ¿no? Entre sacar una norma, que es relativamente sencillo en Argentina, y después hacerla cumplir, digamos, y entre que la sacás y se cumple, puede pasar un montón de cosas en el medio, incluso que cambie la norma. De hecho, hace poco conversaba de eso sobre la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Recién ahora está el primer caso y ya hay ideas para reformarlo. Bueno, claramente de lo que se trataba era eso, ¿no? De generar la confianza y la posibilidad de la política pública. Y la acción colectiva nos dio la herramienta perfecta, ¿no? Sentarnos en todo el ciclo de la política pública, que implica pensarla, tener la idea, planificarla, ordenarla, ponerla a disposición, construirla, que se pueda ver, analizar y eventualmente cambiar. El registro de interés y transparencia para empresas creo que ha dado muestras de que se puede hacer. Se pudo hacer, es la acción colectiva, creo yo, más grande que hay en estos temas, porque hay experiencias similares en otros países, pero no son tan amplias como el registro de interés y transparencia que hicimos acá, y de hecho, al punto tal que estamos exportando. Es difícil esto, y es raro, pero de verdad es un orgullo para nosotros, para nosotras, decir que el registro de interés y transparencia está trasladándose a otros lados y nos invitan a contarlo en un montón de lados y nos preguntan en un montón de países sobre esta iniciativa, que no hubiera sido posible sin el Banco Interamericano de Desarrollo, sin el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, sin la Embajada Británica después, ahora el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que de algún modo, solo en la medida en que el sector público y el sector privado nos pongamos de acuerdo en generar política pública, por lo menos a nuestro modo de ver, en cuestiones como integridad, podemos lograr algo que sea realmente sostenible en el tiempo. Hicimos los formularios respecto de anticorrupción, que ya están online, ya hay empresas que se están registrando, levantaremos la palanca definitivamente el 9 de diciembre, pero mientras eso pasa, nosotros a la vez tenemos una vida, una historia que está en gran parte ligada con los derechos humanos, está en gran parte ligada con el activismo, para decirlo de alguna manera bastante sencilla, en estos temas de derechos humanos, género, igualdad, medio ambiente. Y lo que traíamos cuando llegamos es la idea de integrar, valga no sé cómo se dice, pero bueno, la similitud de las palabras, a integridad con estas cuestiones. Digamos, creemos que era imposible escindir integridad en términos de anticorrupción de cualquiera de estas políticas, ¿no? Siempre lo veníamos hablando. Cuando uno llega, piensa en gestionar de muchas maneras posibles, pero hay dos cosas que teníamos bien marcadas. Las perspectivas, que es como el anteojera, los anteojos que teníamos puestos nosotros, trabajamos con la perspectiva de integridad, tenemos un compromiso muy fuerte con esto y también tenemos un compromiso muy fuerte con los derechos humanos. Y en ese sentido pensamos el registro de integridad y transparencia 2, que es lo que estamos haciendo ahora, de la misma manera que construimos lo anterior. Y para nuestra sorpresa, si la otra vez había participado mucha gente, ahora es el doble. Pensar los formularios de género, de igualdad, de no discriminación, tiene el doble de participantes de lo que teníamos antes. Claramente hay una situación de confianza generada respecto de la dinámica, creo que está bien remarcar, pero lo cierto es que hay empresas, cámaras, fundaciones, consultoras, empresas públicas. Nos pone muy contentos saber además que acá está YPF como un ariete de esa política además, en este caso YPF-LUC, pero todo YPF en esa línea, las empresas públicas en general muy, muy encima de esto, con AISA, con Aerolíneas Argentinas, con los bancos públicos, Banco Nación, etc. De algún modo, estos nuevos formularios que estamos trabajando ahora es el de género, va a venir el de derechos humanos en un tiempito más, y después va a venir el de medio ambiente. Creemos que nos va a dar la oportunidad de que las empresas puedan, de algún modo, y volviendo a lo que pasó en el anterior panel, lo comentaba en el primer panel, mostrar de verdad lo que tienen, ¿sí? Hace poquito, 2 días,
conversábamos bastante en un encuentro, otra universidad, con una serie de colegas que trabajaban en empresas grandes, que nos preguntaban mucho cómo hacer para que las empresas no mientan en retail. Esa fue la primera fue, bueno, ¿qué pasa si alguien miente? La tercera fue, ¿van a sancionar a las empresas que mienten? Y yo en algún momento les decía, bueno, acá esto supone un acuerdo. El registro de Internet de Transparencia supone un acuerdo de que no nos vamos a mentir. Podemos seguir mintiéndonos y no es tan complicado. Mentir, sacar un PDF respecto a un reporte de sustentabilidad, es más o menos un trabajo de un diseñador, digamos. Pero esto es otra cosa, digamos, es la posibilidad de mostrar la carne, el desarrollo, y de hacerlo de manera co-construida. ¿No? No solamente es una manera de decir verdad, es una manera de mostrar todo lo que tenemos y demostrar que nuestro compromiso es real. Por eso tenemos tanta expectativa respecto de estos nuevos formularios y que al final de cuentas, supongo que será marzo o abril, todo lo que se viene diciendo respecto de trabajo en algunas compañías en esto, lo puedan llegar a mostrar en una plataforma como esta, que además sabemos, porque lo conversamos permanentemente, va a ser un insumo, y tiene que ver con lo que decía Willy recién, para el análisis de casas matrices sobre sus empresas proveedoras acá, incluso en virtud de la promoción de los propios gobiernos, ¿sí? Allá, no acá. De algún modo, lo que quiero decir, esto va a venir, va a pasar o está pasando, y creo que esta posibilidad de co-construir es una buena herramienta que no vale la pena desaprovechar. Muchas gracias, Luis. Excelente la iniciativa y cómo fue también avanzando en esta segunda etapa. Y me das pie justo para hablar con Paula sobre, bueno, Pau, vos tenés también experiencia en la implementación del RITE 1 y también experiencias en políticas, digamos, o en iniciativas público-privadas de cooperación a nivel regional, como es en la buena práctica del sello de integridad en Paraguay. Me gustaría preguntarte también, orientado a tu expertise en temas de derechos humanos y demás, ¿cómo hacemos para generar incentivos para la cooperación entre acciones del sector público y privado? Quizás esto más como un desafío, y cuál sería el cambio de perspectiva que implicaría focalizarse en el respeto de los derechos humanos. Ok, muy difícil de responder, porque lo que yo advierto es que estamos como probando, ¿no? Digo, durante mucho tiempo, todos los organismos internacionales, todas las convenciones, todas las normas interpelaban al Estado, ¿no? Y el Estado tenía que hacer que las cosas ocurran. Desde hace un tiempo vemos que Naciones Unidas, OIT, OCDE, la Unión Europea, la CERAR, que es el proyecto de conducta empresarial responsable en América Latina y el Caribe, fueron sacando como distintos lineamientos, ¿no? Tenemos, qué sé yo, la declaración tripartita de principios sobre empresas multinacionales, los principios de Pacto Global, la guía de OCDE de debida diligencia sobre la conducta empresarial responsable, los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. O sea, vemos que de dejar de hablarle, o sea, no de dejar de hablarle, además de hablarle al Estado, empezaron a hablarle a las empresas, reconociendo que las empresas son un actor social de transformación y de impacto ineludible en la discusión, ¿no? Pero al principio, cuando le hablaban a las empresas, también promovían que las empresas tuviesen como consecuencias punitivas por no avanzar o no hacer determinadas conductas, ¿no? Vemos, por ejemplo, la Convención contra el Soborno Transnacional, vemos que piden a los estados que tengan reglas que sancionen a las personas jurídicas por hechos de corrupción, ¿no? La sanción. Pero después empezamos a ver que la mejor manera de generar incentivos para que las cosas pasen y pasen en serio es que las empresas entiendan que transitar el camino de la integridad es un buen negocio para las empresas, ¿no? Ahora, la gran pregunta es qué significa transitar el camino de la integridad y cómo llegan a este entendimiento, ¿no? Y entonces ahí yo veo como que hay como, no una tensión, pero sí no un camino uniforme. Los incentivos, digamos, por ejemplo, el RITE, además del RITE que lo tenemos acá en Argentina, tenemos en Paraguay el sello integral, ¿no? Que es una iniciativa que fue llevada por Alliance for Integrity al gobierno paraguayo,
que no tiene una norma que sanciona a las personas jurídicas, por ejemplo, por hechos de corrupción, ni tiene ninguna norma interna que defina cómo debe diseñarse o cómo es conveniente diseñar un programa de compliance, ¿no? Entonces tenemos la paradoja que hoy Paraguay tiene un registro operativo, ¿no?, que tiene más de 50 y pico de empresas anotadas. De hecho tiene 33 empresas grandes y 23 mini pymes ya inscriptas, que a diferencia del RITE, pero siguiendo el esquema brasilero, las empresas que se inscribieron en el registro de Paraguay van a ser evaluadas por un comité. Este comité tiene representación de instituciones del sector público, del sector privado, de la academia, de la sociedad civil y de organismos internacionales. Pero no tiene una norma, ¿está bien? El parámetro para evaluar si los programas de integridad que estas empresas diseñan, y son con dos perspectivas, se le pide algo específico a empresas pequeñas y medianas, y se les pide algo diferente a empresas más grandes, que si quieren podemos ver las similitudes o diferencias que tienen con el RITE, pero no sé si esto es relevante para esta instancia, van a ser evaluadas con relación a una guía que se armó en el marco de ese proyecto. Entonces, en el producto de la interacción público, privado y organismos internacionales, y la cooperación trilateral, porque Brasil con el proyecto Proética y el CGU fue un actor fundamental para aportar know-how y contar su experiencia y cómo se transitó el proceso de evaluación y cómo se generan consensos para aprobar estos contenidos y cómo se forman a quienes van a evaluar a otros en un país que prácticamente no tiene trayectoria en estos temas, a menos de la trayectoria que viene por las empresas multinacionales que ya tienen una gimnasia, pero hasta ahora no tenía prácticamente incentivos locales para avanzar en estos temas. Empieza a tener algo que implica una evaluación, ¿no? Y una evaluación donde te premio con un incentivo si lo haces bien, o te saco del sello si me mentiste, ¿no? Y entonces, esta iniciativa que tenemos en Paraguay, también podemos decir que hay otros sellos en la región, ¿no?, que mencionamos el de Brasil, que da una certificación, mencionamos el de México, que fue considerado para el RITE, que también hay una evaluación. También tenemos, no sellos, pero sí otros reconocimientos en distintos países de Europa, como en España, Italia, Francia, por mencionar algunos, que premian a empresas que tienen propósito, ¿no? Y entonces hay un fuerte trabajo en promover incentivos positivos. Te reconozco los esfuerzos. Pero también vemos que hace poquito, ponele en Europa desde el 2014 está lineamientos sobre cómo se reportan, ¿no? Pero vemos la última directiva de la Unión Europea que tiene un cambio de lógica como muy importante, donde estos reportes ya no van a ser voluntarios, son obligatorios. Hoy eran voluntarios para más o menos 11.000 empresas, con la nueva directiva van a impactar sobre casi 50.000 empresas que van a tener la obligación de reportar. Y no solo deja de ser voluntario a ser obligatorio, sino que se va a pedir como condición de ese reporte que la información sea auditada por un tercero independiente externo. ¿Está bien? Confiamos en las empresas, queremos que haya incentivos, pero no nos queremos quedar solo con lo que la empresa dice, o con la mejor manera que tenga una empresa de comunicar, con todos los desafíos que seguimos viendo hoy de la comunicación transparente. Queremos que haya un tercero que firme y que dé fe de que lo que están diciendo está bien. Y además, estamos diciendo, bueno, háblame sobre ESG, pero ¿qué significa la ES? ¿Qué significa la G? La verdad es que es un montón de cuestiones que pueden entrar o no entrar, ¿no? Y entonces esta directiva ya me empieza a decir como mucho más letra chica de cuestiones que tienen que ser abordadas, como piso mínimo, ¿no? Y entonces lo que yo veo en esto de incentivos es, bueno, entendemos que el mejor negocio es la prevención, entendemos que el mejor negocio es el compromiso de cada uno de hacer las cosas bien, porque eso lleva a prevenir conductas y no a sancionar en caso de incumplimiento. Pero no me quiero quedar solo con lo positivo. Quiero también tener mecanismos para reaccionar ante casos de incumplimiento, que obviamente van a haber, porque así son las reglas. Y estos incumplimientos que yo quiero sancionar, quiero que sean comunicados para que podamos generar alianzas entre el sector público y el final de la cuenta, los consumidores, la sociedad en general, que tengan información para poder exigirle a las empresas
lo que queremos que ocurra en la sociedad. No sé si estoy con tiempo o puedo seguir hablando, pero me freno acá y profundizo después si te parece. Excelente, Pau, y qué importante esto que mencionabas, ¿no? Como para garantizar la sostenibilidad o, digamos, estas acciones concretas que se traducen en estos indicadores, que necesitamos una serie de acciones colaborativas, coordinadas, políticas públicas, sistema de sanciones, mecanismos de reporte, rendir cuentas, ¿no? Rediseñar esta estrategia de negocios, como nos decía Dalma, el cambio de paradigma de la estrategia de negocios. Y eso también va acompañado de lo que nos decían otros oradores ayer y hoy sobre el compromiso, la transparencia, la credibilidad, la confianza, la coherencia que nos decía Delia, y la capacitación continua, ¿no? La capacitación continua me da pie para preguntarle a Sebastián sobre, digamos, un poco todo el recorrido de cómo vienen abordando la perspectiva de ESG en YPF Luz, pero también lo que fue la perspectiva de aplicación del programa de integridad sostenible que impulsó Pacto Global Argentina, sobre, digamos, el programa que participaron desde YPF Luz y que tuvo toda una serie de procesos y desafíos, ¿no?, que tuvieron que afrontar. Entonces, por ahí, Sebastián, que nos cuentes un poco cómo fue la iniciativa y cómo fue el proceso de YPF Luz en esta parte. Buenísimo. Hola Mariana, buenos días a todos y a todas. Antes que nada, déjame agradecerte públicamente a vos, a Raúl, al centro, a la HK y a la Universidad Austral por esta cálida invitación para sumarme a este gran encuentro y especialmente a este panel con estos distinguidos colegas que tengo la suerte de conocer personalmente. Solo para darles algo de contexto, déjame contarles que YPF Luz somos una empresa que genera energía eléctrica, que nació ahí por 2013 con el objetivo de liderar la transición o la transformación de la energía en la Argentina, con el enorme desafío de generar más energía a bajo costo y que llegue al todo el país, acompañando la tendencia mundial de hacer una transición de energías más limpias. Pero en este sentido, la sustentabilidad está muy presente en cada cosa que hacemos o en cada decisión estratégica que tomamos, y tal es así que lo declaramos expresamente en uno de los 7 valores corporativos de la compañía. Y por el otro lado, en temas de integridad, además de ser un elemento central de nuestro programa de compliance, también fue incorporado como valor de compañía en el proceso de revisión de los valores, lo que además de ser un motivo de orgullo para todos nosotros, es un testamento del impacto de la cultura de integridad en la organización. Y en la búsqueda de la mejora continua, que es probablemente la brújula que guía nuestro norte, tuvimos la suerte de sumarnos al programa de integridad sostenible de Pacto Global, como vos comentabas, del cual además tenemos el privilegio de ser parte de la mesa directiva, y el cual nos embarcó, te diría, en primera instancia en un ejercicio casi reflexivo y de autoevaluación para repensar la multiplicidad de impactos que produce una empresa en el entorno, ¿no? Donde ciertamente un programa de compliance que ponga todos los esfuerzos en garantizar el cumplimiento de las normas de la industria donde opera, o la mitigación de riesgos de sanciones, tal cual fueron concebidos estos programas en sus orígenes, allá lejos y hace mucho tiempo, definitivamente hoy no son suficientes, ¿no? Hoy Delia particularmente mencionaba que la integridad no son solo reglas o leyes, y me parece que estamos todos alineados con este concepto, y como venimos viendo, el concepto de gobierno corporativo moderno, justamente la G de ESG, donde también Delia mencionaba que todavía queda mucho camino por recorrer, impulsa de alguna manera la evolución del sistema empresarial tradicional, poniendo especial foco en la cultura y en el comportamiento, donde se nos está exigiendo cada vez más la transparencia, más rendición de cuentas, más gestión de riesgos, y que por otro lado fomenta una cultura de integridad, de equidad, de inclusión, abordando no solo lo que es legal, como venimos hablando, sino lo que es correcto para la sociedad
y que se relaciona directamente con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, especialmente en el objetivo 16. Y es acá donde creo que se abre un abanico enorme de oportunidades y de acciones concretas donde las corporaciones juegan un rol vital para impactar positivamente en temas tan profundos como los que se mencionaron anteriormente respecto de, por ejemplo, la lucha contra la corrupción, pero también en temas de la lucha contra la pobreza, la desigualdad, digamos, la protección de los derechos humanos. Hablamos de diversidad, de reducción de la huella de carbono y tantas otras cuestiones claves. Por lo que estos temas, además de formar parte de los objetivos de la compañía, entendemos que deben ser incluidos necesariamente como parte integral del programa de compliance a través de una mirada fusionada que hoy llamamos integridad sostenible. Y solamente para cerrar con el concepto o nuestra participación dentro del programa de Pacto Global, me gustaría destacar algunas lecciones o aspectos más relevantes y concretos que nos dejó el programa y que venimos de alguna manera incorporando o mejorando en nuestra gestión. Y en primer lugar, tiene que ver con la pronta identificación de los puntos de contactos donde interseccionan los programas de sostenibilidad y de integridad de las compañías. Es decir, que trabajar sobre un enfoque complementario para generar sinergias, como por ejemplo en temas comunes como derechos humanos, inclusión, diversidad, riesgos empresariales que sean beneficiosos obviamente para todos. En segundo término, en coincidencia con lo que mencionaba Luis anteriormente, me parece que el otro foco importante es la importancia del trabajo colaborativo, ¿no? Con los distintos actores de la sociedad, del ámbito empresarial, académico, regulatorio, en la co-construcción de acciones colectivas que contribuyan al bien común, y el RITE liderado por la Oficina Anticorrupción que describía Luis es un gran ejemplo que habla por sí mismo, ¿no? Y sin dudas las empresas tenemos un rol protagónico en el abordaje de los 17 objetivos de desarrollo sostenibles definidos por las Naciones Unidas, y es vital trabajar entonces en conjunto con el sector público, el privado, los distintos actores de la sociedad civil para compartir experiencias, buenas prácticas, buscando de alguna manera soluciones para los desafíos que se presentan en materia social, ambiental y económica. Un punto que no quiero dejar de mencionar es la consideración del concepto de materialidad y triple impacto que revisamos durante el programa a la hora de integrar al sistema de gestión la toma de decisiones de la compañía e incluir los aspectos económicos, sociales y ambientales que aseguren el cumplimiento de los objetivos de largo plazo de las empresas y que tienen que ver esencialmente con los impactos hacia adentro y hacia afuera de la empresa, que pueden condicionar tanto la capacidad de la empresa para generar ganancias como el impacto que la propia empresa genera sobre su contexto, sobre su entorno, en relación con la sociedad, la economía y el ambiente. Y como punto final, digamos, y me parece que muy importante para destacar, es el impacto en la cadena de valor, ¿no? La importancia de trabajar de forma articulada para generar mayores sinergias y colaboraciones que generen beneficios mutuos para todas las partes que intervenimos en el proceso, pero no limitarlo solamente a proveedores contratistas, sino también incluyendo a la sociedad, las comunidades donde operamos, ¿no? Me parece que en este sentido exigir determinados estándares está muy bien, pero me parece que la responsabilidad de las empresas también de contribuir en este sentido para desarrollar a los terceros en general con los que operamos. Excelente, Sebastián. Y vamos a volver ahora, nos queda una última ronda de preguntas porque el tiempo ya va pasando, y me gustaría sí que cada uno pueda por lo menos hablar un poco de los desafíos, ¿no? Porque es un poco el objetivo. Hablábamos con Guillermo sobre algunos casos que viste, por ejemplo, de greenwashing, y cuáles son los desafíos que vos ves desde la plataforma que están implementando en Brujou, digamos,
los desafíos que ves en la implementación de esta perspectiva de ESG. ¿Cuáles serían las dificultades, los desafíos? Vemos que hay nueva normativa internacional que nos lleva un poco a ese contexto, pero ¿cuáles son los desafíos para las empresas para esta implementación? Bueno, yo creo que hay un desafío inmenso de liderazgo. Algo de lo que se habló bastante en la conferencia es cómo pasar de la regla a la implementación, que no alcanza con el check in the box, que una cosa son los compliance y otra cosa son los líderes. Y acá a mí me gusta mucho un autor, un colega estadounidense con el que escribimos algo el año pasado, se llama Donald Lagenford. Y él dice, durante décadas buscamos líderes que pudieran manejar la ansiedad en el mundo de los negocios, y para eso buscábamos líderes overconfident, como con muchísima confianza, a veces con exceso de confianza, con exceso de que podían tomar determinados riesgos y que los riesgos no se iban a concretar. Y hoy vivimos en un mundo en donde ese tipo de liderazgo a lo mejor se lleva un poquito a las patadas con todos los temas de los cuales estamos hablando, porque los riesgos están ahí y son, digamos, la vida de nuestros hijos depende en parte de que tengamos un assessment, digamos, de cómo transformar este planeta en un lugar vivible en 20, 30, 40, 50 años. Entonces, yo sí tengo que sintetizar, y me parece que la plataforma del estudio apunta mucho a eso, de lo que nosotros nos reunimos cada 15, voy a contar una infidencia, pero nos reunimos cada 15 días, y lo que hacemos básicamente es eso, decimos, ¿cómo hacemos para persuadir nos vamos a juntar y preparamos reuniones que tratamos de que sean persuasivas, porque de lo que me parece que se trata es de convencer a gente que toma decisiones muy importantes, y de convencer dentro de una misma organización. Tenés que alinear a por ahí 20, 30, 40 personas para que caminen todos en la misma dirección. Yo creo que hoy ese es el desafío más importante para el planeta, te diría. Excelente, Guillermo. Gran conclusión. También vamos a pasar a Luis, que por ahí también nos cuente sobre los desafíos que ves en la implementación, o cuándo pensás que el RITE puede estar funcionando, y qué mensaje por ahí podríamos dejar para las empresas para pensarlo como una plataforma, digamos, de política pública que impulse, que visibilice y que genere mayor transparencia en el entorno de negocios. ¿Ahí qué desafíos ves en la implementación? A ver, el RITE ya está funcionando. Hay empresas que están inscritas como pioneras y están trabajando en completar los formularios, y no solamente eso, además mejoran la plataforma. Permanentemente nos pasa que las empresas nos hacen aportes en las cuestiones más técnicas de la plataforma, la estamos adaptando. Para todo el resto, que no sean pioneras, estará el 9 de diciembre o el 10 de diciembre, veremos. Creo que el gran desafío es en gran parte traspasar eso. Voy a disentir con mi amiga Paula respecto de que es un buen negocio o no. No sé si es un buen negocio. A veces hacer las cosas mal es un buen negocio, o puede ser un buen negocio, y no me importa. La verdad que no nos tiene que importar, porque, a ver, no solamente la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, en los que está en discusión acá, es la vida nuestra mejor, digamos, porque si queremos una sociedad un poco más justa, queremos una sociedad, digo, desde mayor seguridad nuestra en cualquier cosa que hagamos, hasta un mundo sin discriminación, para vivir mejor, digamos, vivimos mejor, así, se vive mejor. O por lo menos así lo vemos nosotros. No sé si es un buen negocio o no, y quiero salir de eso. No nos tiene que interesar, a mi juicio, eso. Tiene que haber una puesta en valor, y sobre todo de las más altas autoridades de cada uno de los lugares, digo, de organismos públicos a empresas también, por supuesto, digamos. En corrupción o en cualquiera de estas cosas, en gran parte a veces hay tolerancia, a veces de determinadas prácticas de negocios, o hay negocios que promueven la tolerancia. No importa de dónde venga el problema, digamos. Lo que tenemos que hacer en todo caso es darnos cuenta que el reloj está dado vuelta, ¿no? El reloj de arena está dado vuelta. Y hoy hay migraciones debido al cambio climático.
hoy hay sucesos vinculados, gravísimos problemas de salubridad y cuestiones que hacen en torno no solamente de una empresa, digamos, de nuestra vida cotidiana, que tienen que ver en gran parte con cuidar el planeta. Está dado vuelta ese reloj, si no hacemos cosas, vamos a estar en un problema y hay que hacerlo ya, además. Ya. Hoy están reunidos los países viendo qué hacer con eso y cómo hacer para que esas metas que se fueron poniendo los países respecto de cómo mejorar el medio ambiente, o por lo menos que no empeore el medio ambiente, se cumplen. Digo, es todo un desafío, y creo que de algún modo lo que hemos hecho con el registro de integridad y transparencia para la empresa tiene que ver con eso, ¿no? Con sentarnos a pensar más allá de los beneficios individuales en un beneficio colectivo. Queremos una sociedad mejor, y si estamos todas de acuerdo en eso, bueno, en todo caso, ahí va la construcción de política pública esta, pero va la construcción en cada una de las empresas. La mejor manera de mostrar esa voluntad, a nuestro juicio, es participar, involucrarse y además, en todo caso, tener la disponibilidad de mostrar lo que uno tiene, que creo que no es poco. Hace poco escuchaba un ejemplo, ¿no? Que decía, bueno, no sé, respecto de, bueno, todos creen que no son corruptos, todos creemos que no somos corruptos y eso lo creen todos, digamos, hasta que es corrupto lo cree. La cuestión en gran parte tiene que ver con poder desnudarnos en eso, mostrar que de verdad tenemos un compromiso en serio, que no es solo de papel en estos temas que creo que hacen a vivir una sociedad mejor. Gracias, Luis. Y para pasar en un minuto, le pido a Paula y a Sebastián, porque estamos ahí ya con el tiempo, pero de lo que decía Luis, de hacer lo correcto, preguntarte, Pau, ¿cuál es el cambio de perspectiva que necesitamos, que implica poder focalizarnos en el respeto de los derechos humanos? Digamos, la sostenibilidad como único camino posible en la forma de hacer negocios y no porque sea un buen negocio. Es que ahí mira cómo me llama la atención que tanto vos focalices como Luis en que cuando yo, y les agradezco, ¿no? Pero cuando yo digo que entender que la sostenibilidad o la integridad es un buen negocio, es porque es un buen negocio sostenible, porque presupone no la maximización de ganancias, sino tener un negocio a largo plazo. Y la única forma de hacerlo es donde vos tenés condiciones laborales dignas, un ambiente de trabajo sano, donde vos no cometas hechos de corrupción, donde no solo te asegures de no cometer afectaciones, sino de tener un impacto positivo. Yo no voy a citar, ya que tengo poco tiempo, yo no voy a citar como Willy a alguien de Estados Unidos, voy a citar a una persona a quien quiero y admiro un montón de nuestro ambiente, que es Flavio Fuertes, y más en época que estamos por empezar al Mundial. Flavio dice: el cambio de perspectiva tiene que ver con que entendamos que todos esos esfuerzos de compliance, de sostenibilidad, no están orientados a atajar penales. Son herramientas para que metamos goles. O sea, entonces el cambio de perspectiva, la idea de gestionar un buen negocio, es que entendamos la responsabilidad que tenemos, no solo de que no pasen, sino de mejorar la vida de todos los con los que nos relacionamos. Y como dijo Dalma, esta tarea que parece titánica empieza por pequeñas decisiones. Entonces, y hay lugar para todas las empresas. Todas las que vinieron hablando hasta ahora en este panel son todas empresas multinacionales, pero este es un llamamiento a todos. No importa el tamaño de empresa que seamos, no importa la actividad que hagamos, tenemos que ser conscientes de las afectaciones que podemos generar, de las afectaciones que nos genera el entorno, y empezar a tomar decisiones sostenibles. Mejorar nuestro ambiente, nuestro metro cuadrado, y así generar una sinergia positiva. Y entender que esta es la única manera de llevar adelante una actividad. Desde ese punto de vista, decía que es un buen negocio la integridad, porque es la única manera de seguir haciéndolo en el tiempo. Sebas, si podés, por favor, resumir en un tuit de 140 caracteres, desafíos y oportunidades, sí, y cerramos el panel. Sí, mira, como desafíos creo que tenemos muchos desafíos, pero en beneficio del tiempo creo que
digamos, uno de los mayores desafíos que tenemos, que creo que irónicamente es uno de los más antiguos, digamos, que es seguir generando, digamos, credibilidad sobre los programas de compliance y estas iniciativas con las que venimos hablando, que definitivamente derribemos barreras y mitos respecto de que estas cuestiones burocratizan los procesos o complejizan la gestión de las organizaciones, y me parece que en ese sentido lo que tenemos que poner es mucho foco en la cultura, seguir trabajando en este sentido, en fortalecer esta cultura de integridad, de compliance y de colaboración conjuntas para, como digo, siempre el beneficio más ampliado, ¿no?, que tiene que ver con la sociedad toda. Muchas gracias. Panel, nos llevamos algunas conclusiones, no hay tiempo, pero sí me gustaría dejar como algunos hashtags importantes que hubo durante las jornadas, que tienen que ver con activismo empresarial. Majo nos hablaba de convicción moral, nos hablaron de aprendizaje y conocimiento para tomar decisiones, del compromiso en el liderazgo ético y de la coherencia, ¿no? Toda esta serie de acciones que necesitamos, que tras las crisis humanitarias nos hacen poner mucho más el foco en la perspectiva de sostenibilidad, donde vimos vulnerados los derechos humanos, las desigualdades. Entonces tenemos que pensar en este paradigma que cambia, como decía Dalma, ya no es el profit, sino repensar nuestra forma de hacer negocios. Y nos hablaba también Martín Zapata del IACA del aprendizaje. Necesitamos seguir formándonos en estas cosas, acompañar a las empresas en este cambio de paradigma, porque venimos de 100 años o más de 100 años de revolución industrial con un paradigma distinto. Entonces hay que pensar este rediseño de nuestras estrategias de negocios, qué recursos vamos a utilizar y el impacto que eso tiene en la sociedad. Así que quiero agradecerles a todos los excelentes oradores, la verdad, un placer, me hubiese encantado seguir conversando con ustedes. Tengo muchas más preguntas que espero cuando nos encontremos en algún otro evento podamos seguir charlando.